¿Qué es esto? Una bolsa de algo. Bueno, cuando cuelgue la ruta como blog o como la página web, pues haré una serie de advertencias. En principio, todos los caminos por los que estará dibujada la ruta están permitidos, en el sentido de que son públicos, no son privados, no marcan nada como privado y no hay ninguna prohibición expresa de paso en los caminos. Yo respeto todas las prohibiciones, pero todos los caminos están permitidos, como os digo, en el sentido de que son públicos, y son públicos porque no están marcados como privados. Y dos, están permitidos la circulación porque no está marcada ninguna prohibición expresa. Son caminos forestales, son caminos públicos y no sé si habrá alguna cañada, pero la circulación no está expresamente prohibida. Bueno, allí arriba está nuestra nueva meta, Rello. Podemos ver Rello, que es un pueblo fortificado con murallas. A la derecha, desde allí, podéis ver el castillo. Aquí vamos a subir a Rello. La verdad es que Soria es, no sé cómo decirlo, la provincia olvidada. Hay que tener en cuenta que Soria durante muchos años fue provincia fronteriza. No excesivamente claras las diferencias entre los reinos cristianos y los reinos árabes o musulmanes, cuando no todos mezclados, ¿no? Entonces, historia tiene mucha, y según creo, también mucha historia olvidada, historia del día a día, por lo menos. Hemos hecho un alto para parar para comer en el camino. Estamos en Rello. Aquí a mis espaldas podéis ver la ermita de las Angustias. Estamos en el mirador de Rello y allí arriba tenemos Rello. Aquí tenemos el castillo y a la izquierda todo el resto del pueblo de la ciudad amurallada. Rello es un pueblo que merece mucho ser visitado por dentro. No os lo enseño hoy porque estoy priorizando la ruta, quizá uno de estos días venga, me para y os lo enseño. No se sabe, en todo caso os recomiendo a todos venir. Si queréis hacer como yo, comer un pisco labis antes de seguir ruta, qué mejor que en el mirador de Rello. En la ermita, como os he dicho, de las Angustias. Venga, como y seguimos. Bueno, siguiente etapa. Parece que llegamos a Marzobel. Allí podemos ver la iglesia de Marzobel. No consta que pasara por aquí el Manzor, o sea, en su retirada, ya el cadáver del Manzor en este caso. En teoría, a hombros de sus generales, habría que verlo. Pero nos pilla por el camino, o sea que... Marzobel. ¿Qué podemos ver? Pasamos por el pueblo de Marzobel. Pasado Marzobel, nos dirigimos a Barahona. Por este pueblo sí pasó al Manzor. Retomamos, digamos, la ruta clásica. Habría que mirarlo, pero yo creo recordar que Marzobel no es uno de los pueblos mencionados en el paso de la comitiva fúnebre de Almanzor. Barahona. Venga, a Barahona. Si se verá, allí debajo del árbol sale corriendo un corzo
Vamos a ver si lo podemos pillar así. Míralo, ahí va. Ahí va corriendo, allí salta. ¿Eh? Soria, paraíso natural. Mira aquí, mira. Otra que despega. Soria, es esto. Naturaleza. ¿No? A ver cómo va. Vamos por aquí para ver cómo va el camino. En principio es un GR, un gran recorrido. En principio se puede, no hay ninguna problema. Aunque las ramas están muy bajas. Vamos siguiendo. Sí, el camino va por aquí. Hombre, es un atajo sobre el camino principal. ¿Qué es esto? Una bolsa de algo. Teoría, el camino va de frente. Vamos. Por aquí hay material de obra ahí, con lo cual en algún momento esto ha sido un camino de verdad. Vamos por aquí, me parece que me he apartado un poco del camino, pero este camino también va para allí y allí hay un cruce en algún lugar. Parece que viene por aquí. A ver. Sí. Y aquí ya vamos hacia algún lado. Venga. Parece que hemos encontrado ya el camino principal de salida. La verdad es que es precioso este paisaje. Es precioso. Entiendo que esto no se debe masificar, pero que no se pueda circular por aquí. En principio no hay nada prohibido, ¿eh? Hemos venido por aquí, he venido por aquí, he mirado bien todas las señales, se ha mirado todo y en ningún momento había nada prohibido. Bueno, ya estamos en el camino principal. Bueno, en vías de llegar al camino principal para llegar a Barahona. Bien, el atajo este entonces me parece viable y lo tomaremos, sí. Y estoy aquí en un camino principal, cada vez más principal. Señores, señoras, nos acercamos a Barahona. Bueno, aquí estamos en Barahona, ya, un hito más, un pueblo más en el camino de Almanzor. En este caso estamos en la Piedra de las Brujas, que está aquí.
Es una piedra con un agujero en el centro. Teoría, en la antigüedad, aquí era un lugar de congregación de estas mujeres. Bueno, sí, en principio la inmensa mayoría eran mujeres. Estoy preparando también una ruta relativa a todos los hitos y distintos acontecimientos históricos referentes a brujas, a estas personas en el fondo marginadas de la sociedad en su momento. Bueno, seguimos. Camino a Medinaceli. Es pronto, tenemos tiempo, vamos a seguir. Pueblo, Rajao Barahona, Romanillos. Romanillos, siguiente pueblo por el que el amigo Almarzor, en este caso su cadáver, o su cortejo fúnebre, en teoría a hombros de sus generales, pero desde Bordecores hasta Medinaceli, ir a hombro de sus generales me parece excesivo. Una cosa es que sean devotos los generales, pero otra cosa es que se lo lleven a hombros todo ese tramo. En fin, sigamos, Romanillos. Bueno, señores, un hito más. Romanillos. Ahí al fondo lo tenéis, ahí está. Hemos parado en el cementerio de Romanillos. Ahí está el cementerio moderno. Aquí, si podéis ver, las tumbas altomedievales. Vamos a mirarlas ahí arriba, que están, entiendo que están ahí arriba. Aquí estoy de tumbas, buscándolas. Creo que son estas. Bueno, como os decía, las tumbas medievales excavadas en la roca. Parece que claramente son esas. Hay ahí y ahí. Lo único que parece que solamente hay un adulto y unos niños. Es curioso, por lo menos, que el cementerio alto medieval esté al otro lado de la carretera del cementerio moderno. Cosas de la vida. Será una zona con una energía X. Bueno, como veis, está empezando a llover. Aquí hay que ir a la derecha. Vale, vamos a ver si retomo el track, que parece que sí. Parece que por aquí lo vamos a retomar. Creo que estoy un pelín perdido. Vamos a ver si encontramos el track por aquí. En principio parece que sí. Y este es el camino, sí señor. Parece que ahora nos juntamos con el track que teníamos previsto, que creo que va por donde no hay camino. Uno se agacha dentro del coche para que no den las ramas, en fin. Venga, ya que hemos retomado, seguimos. Parece que nos hemos vuelto a encontrar, seguimos por el camino, por el track. Camino a, creo que es Reyo ahora. Vamos por el track, camino al Reyo. Os voy informando, no nos queda tanto, iré por el kilómetro 90, o sea que me quedarán unos 10 kilómetros. Os voy comentando, venga, hasta luego. Un hito más. Hielo. Llegamos al pueblo de Hielo. Ya nos queda muy poquito para llegar a Medinaceli. Estamos en el pueblo de Hielo, nos queda poquito para llegar a Medinaceli, pero tengo que decidir si lo hacemos hoy o lo hacemos en otro momento. No sé qué hacer. A ver cómo vamos, por ahí está la carretera, y aquí que hay. Venga, os dejo.
Miño de Medinaceli. Otro hito conseguido. Voy a cambiar. Miño de Medinaceli. Vamos a ver unas tumbas medievales. Tenemos la iglesia también ahí. Ahí está Miño de Medinaceli. Vamos llegando y ahí decidiré qué voy a hacer con la siguiente etapa. Venga, hasta luego. Ahí va el corzo. Se para y mira. No sé si le veis. Vuelve a mirar. Sigue mirando. Bueno, creo que hemos conseguido. Ya vamos a dejar tranquilo. Vamos a seguir. No sé si veis, pero allí al fondo está Medinaceli. La meta. Llego allí y me vuelvo. Venga, creo que estamos ya en la embestida final a Medinaceli. Creo que estamos ya en la embestida final. Vamos a ver, en cualquier momento veremos. En cualquier momento tendremos que ver ya la carretera o el acceso a Medinaceli. Y ahí tenemos ya la carretera. Mis queridos amigos, nos queda prácticamente nada, pero ahí tenemos Medinaceli. Bueno, vamos a subir y daremos por concluida arriba la ruta. Os saludo arriba mejor. Hasta ahora. Como somos overlanders 4x4, off-roaders, estamos intentando tomar la plaza de Medinaceli por camino. Os enseño. Bueno, llegamos a Medinaceli. Plaza conquistada. Estamos. Aquí estamos. Aquí vamos bordeando y tomando Medinaceli. Hemos subido por el monte hasta arriba y ya hemos llegado a Medinaceli. Aquí estoy.